Buenos días amigos, buenos días a todos. Viernes 5 de junio, programa número 43. Empezamos con un cartel que me envió un amigo, porque eres de derecha, por culpa de un profesor del colegio, dice, que te adoctrinó. Y dice, no, me enseñó a leer. Me pareció simpático el cartelito ese. Bueno, estamos acá, un viernes nublado. Nunca nosotros vamos a calificar el tiempo ni de bueno ni de malo, de que por suerte llueve, que por suerte no llueve. El clima es el clima y el tiempo es el tiempo. Y todo lo que sucede con la naturaleza es porque tiene que suceder. Cuando tiene que llover, que llueva. Cuando tiene que hacer calor, hace calor. Cuando no hace calor, no hace calor. Cuando hay humedad, hay humedad. Por algo la naturaleza, que es un sistema casi perfecto, tiene todas esas opciones. Bueno, Día Mundial del Medio Ambiente, un tema que nos importa mucho. No hemos tratado demasiados temas ambientales en nuestro espacio, eso es cierto, asumo la responsabilidad de no haberlo hecho. Siempre seleccionamos temas ambientales y los temas ambientales siempre se están presentes. En esta semana hemos estudiado el problema del Parque Roosevelt, que estamos buscando información. Es decir, el Parque Roosevelt está siendo destruido. Originalmente fue una donación de la familia García Lagos, que eran propietarios de lo que hoy sería toda la ciudad de la costa prácticamente. Y en aquellos fraccionamientos que se hicieron hace muchos años, como parte de los requisitos para autorizar los fraccionamientos, las autoridades de la época le exigieron espacios verdes. Y bueno, el gran espacio verde es el Parque Roosevelt, ¿no? Más de 200 manzanas. En el contrato original decía que ese espacio nunca debía admitir construcciones. Claro, después de pasado 100 años, esa condición cae porque pierde vigencia, o sea, tiene una vigencia de 100 años. Pero la ilusión o la esperanza de todos los habitantes de la zona era que eso se respetara. Pero con el correr de los años fueron construyendo en el Roosevelt, fueron cediendo terrenos a entidades sociales y deportivas, que en realidad lo que hacían eran canchas de deportes. Fueron, diversas actividades en el parque y ahora hubo como una aluvión en los últimos, yo diría, días de proyectos de entretenimientos, de hacer una carpa gigante para recitales y espectáculos musicales. Hay un proyecto edilicio de connotados arquitectos y empresarios vinculados a los grandes edificios y a los shopping, que están planificando hacer algo ahí, incluso pensando en el Mundial del 2030, instalar como una gran feria, etcétera. Bueno, pistas de patinaje, una cantidad de obras que ha hecho que los vecinos estén movilizados, se han comunicado con nosotros, a ver si podemos apoyar, difundiendo, incluso encarando alguna defensa ambiental. Y estamos en contacto con algunos de ellos son conocidos nuestros, otros no. Pero claramente el tema ambiental en Uruguay está mal manejado. Ya hemos dicho que el Ministerio de Ambiente autoriza, o sea, sin autorización ambiental se autorizan los grandes emprendimientos industriales, comerciales, etcétera, etcétera. Se comienzan las expropiaciones, empiezan a llamar a licitaciones y después viene el permiso ambiental, lo que es algo absolutamente... Ya sabemos que el negocio está entregado, ¿no? Que la autorización ambiental es una excusa, es un verso, es una autorización, yo diría, media trucha, porque no se entiende cómo la autorización ambiental viene cuando ya está todo el negocio cerrado. El ministro dice que la administración anterior hacía lo mismo, y si la administración hacía lo mismo, estaba mal lo que hacía la administración anterior. Eso demuestra que las autorizaciones ambientales para los grandes emprendimientos son sospechosas. Yo no digo que sean falsificadas, ni que sean mandadas a hacer con intereses, pero lo cierto es que la autorización ambiental la hace el que quiere hacer el emprendimiento. El que quiere hacer el emprendimiento va a contratar especialistas en ambientes que le van a decir
lo que ellos quieren porque son los que pagan, ¿no? Y como decimos nosotros, el que paga la fiesta pone la música. El que paga la fiesta pone la música. Entonces, me parece, no se ha tratado seriamente el tema ambiental, se ha priorizado intereses comerciales, industriales, etcétera, etcétera, y se ha pasado por encima del verdadero sentido de lo ambiental. Podríamos hacer programas enteros, incluso nuestro pasaje por la Cámara de Representantes, buena parte de ella la dedicamos a estos temas, incluso fundamos un partido con ese perfil, y nuestro programa es el Espacio Constitucional Ambientalista, es decir, que el nombre del programa nos lleva a temas ambientales. A mí mucha gente me ha dicho, el tema ambiental no le interesa a nadie. Yo creo que puede ser que no le interese, yo creo que hay gente que le interesa el tema ambiental. Tal vez no sea un tema masivo, ¿no? Tal vez no sea un tema de que haya miles de personas atrás del tema ambiental, pero creo que cada uno tiene conciencia ambiental en el pequeño ámbito que habita. No podemos pedir a veces solidaridad ambiental, ¿no? La gente de Casupá está muy preocupada por las consecuencias ambientales de la represa y claramente el que está a algunos kilómetros de Casupá no le interesa demasiado lo que pasa en Casupá, ¿no? La gente de otras localidades de Canelones están preocupadas por la instalación de una planta que va a industrializar residuos domiciliarios en Empalme Olmos, que también estamos ayudando a esos vecinos. Y bueno, y el resto de Canelones creo que no le interese lo que le pasa a la gente de Empalme Olmos. Esa es una realidad. Es humano, diría yo. Pero bueno, lo importante es que el más o el menos vayamos asumiendo esa conciencia. Y hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente, queríamos iniciar nuestro espacio haciendo un comentario al respecto. Claramente, el tema de la semana es la famosa camioneta del presidente de la República. Y en este espacio, en el programa de hoy, la verdad que no voy a hablar de la camioneta y voy a explicar y voy a compartir con ustedes los motivos. Es decir, voy a hablar, pero no en el sentido que de pronto ustedes están esperando. Ustedes ven que se precipitan día a día noticias sobre la camioneta del presidente, ¿no? La presidencia da un paso y la prensa da 4 pasos, desmintiendo lo que dice la presidencia. Entonces la presidencia da otro paso y los medios de información y los periodistas de investigación dan 2 pasos, desmintiendo lo que dice la presidencia. Entonces es un tema que ha ocupado todos los espacios periodísticos. Los diferentes periodistas, yo no soy periodista, ¿no? Yo soy una persona que me siento acá a hablar. No soy ni comunicador. Pero las diferentes empresas periodísticas, los diferentes investigadores, son los que han puesto este tema en el tapete. Es decir, gracias a ellos nos estamos enterando de todo eso. Pues si fuera por la presidencia y si fuera por el sistema político, no nos hubiéramos enterado de nada. La presidencia porque lo ocultó y el sistema político porque no tenía acceso. Pero la prensa y sobre todo la periodista Patricia Madrid y su equipo, el periodista Leandro Gómez, Federico Comesaña, no conozco ni Leandro Gómez ni a Federico, pero los leo, los sigo, los escucho, me parece que hacen un trabajo extraordinario. Conozco a Patricia Madrid de algún encuentro periodístico que tuve cuando era legislador, que me ha invitado a su programa, ya sea de televisión y algunos programas de radio, pero son periodistas que yo respeto mucho, como respeto a todos, incluso los periodistas que no hablan de este tema, porque claramente simpatizan con el gobierno socialista que tenemos. Todos son respetables, cada cual hace su trabajo, cada cual cuida su trabajo, entonces, pero lo cierto es que esta semana ha sido aluvional, ¿no? Que el presidente dijo una cosa, después no dijo, después dijo. La Eminencia Roja dijo que se iba a dar toda la información sobre cómo se eligió el auto para el desfile del presidente.
El semanario Búsqueda, según salió en Búsqueda, le pide esa información y la presidencia la declara secreta. O sea que siempre caemos en el gobierno de los mentirosos, ¿no? La eminencia Roja dijo en un programa de televisión, toda la información será puesta a disposición. Ahora resulta que el Búsqueda le pide la información y le dicen que es secreto, entonces no está puesta a disposición. El diputado Felipe Schipani pidió la misma información en el proceso, no le han contestado, aunque le dijeron que le iban a contestar, creo que se la van a declarar secreta, o sea que Felipe, como dice el cartel que hay al ingreso del infierno en la Divina Comedia, los que llegáis aquí perdéis toda esperanza. Entonces le digo al diputado Schipani que pierda toda esperanza, que no le van a contestar. Y bueno, después, si parece que el periodista y comunicador e investigador Leandro Gómez, que con ese nombre, le digo a Leandro, no puede hacer nada malo, ¿no? O sea, con ese nombre me debería poner de pie cuando hable de él. Simbólicamente, hagan de cuenta que me puse de pie. Uno de los grandes héroes de nuestro país, que un día vamos a hablar de la epopeya de Leandro Gómez cuando estemos en la fecha cercana a enero, a fin de año. Tal vez en el último programa hablemos algo del sitio de Paysandú de este año y Leandro Gómez. El último programa de este año. El periodista, Leandro Gómez descubrió que el negocio informó, digamos, que el negocio de la camioneta de la que adquirió el presidente y del auto con el cual desfiló se arregló comiendo asado en el Cabo Polonio. Nadie desmintió, por lo tanto pensemos que la noticia es válida. Algunos periodistas dijeron, eso Leandro Gómez lo debe probar. Y bueno, claramente el señor Leandro Gómez no tiene que probar nada. Él es un periodista que dio una noticia que le reveló una fuente que la va a proteger. Y bueno, que los otros, que la población haga lo que le parezca con esa información. Pero resulta que el semanario Búsqueda confirma lo que dijo el señor Leandro Gómez. Y también por su lado realizó las investigaciones pertinentes. Que todo el negocio o el negociado fue producto de asados en la noche del Cabo Polonio en diciembre del 24. Yo no voy a hablar de eso. Simplemente digo que es tantas las cosas que aparecen y desaparecen y aparecen y desaparecen que prefiero no tocar ese tema porque si no nos pasamos el programa citando y citando y citando. Entonces voy a dejar pasar algunos días para ver qué es lo que surge, o sea, que esto se decante, porque va a llegar un momento que toda la información va a estar dada, descubierta, compartida, y ahí será el momento de, con todos esos insumos, pronunciarnos, compartirlos con ustedes. Pero sí lo que voy a hablar con respecto al tema de la famosa camioneta que ahora termina en la ANEP, ¿no? Pobre ANEP con esa camioneta, me imagino, para llevar 5 niños, una camioneta de $80.000. Lo que demuestra una absoluta incapacidad para resolver los problemas, y eso sí quiero hablar. He escuchado en estos días a políticos frenteamplistas, socialistas y de la oposición, hablar de que hay que cuidar al presidente. Y a eso me quiero referir. ¿Qué es cuidar al presidente? Es decir, yo me hago una pregunta. Hay que cuidar al presidente. Ojo con seguir hablando de la camioneta, porque hay que cuidar al presidente Yamandu Orsi. Entonces yo le pregunto a todos ellos, que ninguno me va a contestar, claro, pero le pregunto a ustedes, o los invito a ustedes a que sin contestar, nos tomemos un segundo para pensar, ¿qué es cuidar al presidente? Es decir, el presidente tiene un sistema de salud que lo cuida, tiene una guardia personal que lo protege de cualquier agresión o ataque físico,
Es decir, tiene un entorno que lo cuida y lo protege desde el punto de vista físico. También tiene un sistema que está bien que lo tenga, ¿no? Bienvenido, es decir, lo tiene que tener, que lo protege desde el punto de vista sanitario, psicológico y psiquiátrico. O sea, que tiene una atención adecuada. Después tiene una familia, una hermosa familia por lo que ha exhibido, por lo que ha mostrado, por lo que ha compartido. Una linda familia, que lo cuida desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista, yo diría, amoroso y emocional. Entonces, cuando se pide al resto, hay que cuidar al presidente. Yo la verdad que no sé qué es lo que... No sé qué quiere decir con eso, no tengo respuesta. Ahora, si ustedes me dicen, hay que cuidar la presidencia, hay que cuidar la presidencia, que es el sistema orgánico de gobierno que ocupa un presidente, le digo que sí. A la presidencia hay que cuidarla. En un sistema democrático de gobierno hay que cuidar la presidencia como sistema orgánico. Y el soporte de ese sistema, o sea, el ser humano que integra el sistema orgánico presidencia, también hay que cuidarlo. Pero el ser humano, el individuo, por decirlo de una manera, que ocupa el sistema orgánico presidencia, es el presidente. Y cuando la gente dice que cuidar al presidente, yo me refiero a que hay que cuidarlo en los ámbitos que yo acabo de decir. La seguridad física, la seguridad sanitaria, la seguridad psicológica, la seguridad de enfermedades. En otros ámbitos lo cuida a su familia, sus afectos, sus amigos, en lo que tiene que ver lo emocional. Pero cuando el discurso se empieza a repetir, a instalar, como diciendo, no hablen más del tema. Es decir, cuando los políticos del gobierno y los políticos de la oposición dicen hay que cuidar al presidente, lo que están diciendo es no hablen más del tema. Déjenlo con las mentiras que nos dijo. No insistan en que el presidente nos mintió. ¿Y eso está bien hacerlo? O sea, eso es lo que nuestros políticos blancos, colorados, no sé, no quiero nombrar de partidos que no lo han dicho, pero digamos la oposición, porque los del Frente Amplio los entiendo, porque ellos quieren tapar lo que hicieron, ¿no? El copresidente Sánchez, los senadores, que tampoco han hablado mucho, ¿eh? No he visto a toda la infantería del MLN, ni del Partido Comunista, ni del Partido Socialista salir a una defensa cerrada del presidente. No lo he visto. Más bien los he visto un poco a la retaguardia, manteniendo un silencio extraño. Claro, el principal espadachín que tiene el Frente, que es el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sí, en una actitud casi de barra brava, ¿no? Yo tenía un videíto ahí que no lo traje. Ojo con atacar al presidente, cuidado con meterse con el presidente porque lo vamos a defender. Una actitud medio de hincha del Ámsterdam, ¿no? Y cuidado con atacar al presidente que lo vamos a defender. Ojo con meterse con el presidente que lo vamos a defender. No sé, nadie se va a meter con el presidente para agredirlo. Nosotros lo que tenemos son discrepancias ideológicas con el presidente de la República. Entonces, voy a cambiar ahora de tema. Pero me quedé pensando en ese consejo que nos están dando, yo diría que los políticos de la oposición, con excepciones, y el partido de gobierno, el socialismo. Hay que cuidar al presidente, no hablen más. O sea, que lo que le falta decir es eso. Como hay que cuidar al presidente, olvídense de este tema. Hablen de que viene el Mundial, que ese es el tema que importa. Hablen que este fin de semana es la última etapa del fútbol uruguayo y después empieza luego del Mundial. Y hablen de que llegó la delegación de Cabo Verde a México. No, hablen de las camisetas, de los championes, de los zapatos, del recital de Shakira. No sé, que eso parece que es lo que importa, ¿no? Porque nos mandan a eso. Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo. Que hay que cuidar la presidencia, estamos todos de acuerdo.
y por consecuencia de cuidar la presidencia, se cuida al presidente. Y cuando uno dice el presidente hizo un negocio en la noche del Cabo Polonio y compró una camioneta y no puede comprobar y ocultó información de cómo la compró, de cómo la pagó, de cómo integró el precio, y después que le preguntaron dijo cómo había pago, y después dijo cómo se había llegado a esa camioneta y que era la camioneta más segura del Uruguay. Ahora resulta que ya no importa la seguridad del presidente. Le regaló la camioneta a la ANEP, que no sé por qué se la regaló si la camioneta es de él. Él no tiene que regalarle nada a la ANEP. Se gastó $80.000 en una camioneta, o 50.000, no sé al final cuánto salió. ¿Y por qué se la va a regalar a la ANEP? Y ahora nos enteramos que la presidencia compró otra camioneta de casi $65.000 para que el presidente se traslade. Cuando yo tenía una camioneta, o sea que salió el doble ahora. Los 55.000 que el presidente gastó de su bolsillo, más los 65.000 que la presidencia gastó comprando una Toyota. Que tenemos la foto de la camioneta, no la vamos a pasar, no tiene sentido. Que no tiene matrícula, que no la empadronaron, que no la exhiben por un tema de seguridad, que no dicen a quién se la compraron ni cuánto la pagaron, pero uno entra en las páginas de internet y pregunta cuánto vale una Toyota B no sé cuánto, y vale 60.000. O sea que es toda una cosa, una ensalada rusa tremenda. Entonces, de la camioneta, de si la compró, si la pagó, si la transfirió, si no la transfirió, si hay un escribano, si la sorteó, si la sacó en una rifa, si se la regaló Carguán, si se la regaló Oliva, quién es Oliva, etcétera, no vamos a hablar. Para eso está la prensa, que nos está investigando. Yo voy un poquito con otro tema, con el tema de fondo. ¿Qué quieren decir cuando hay que cuidar al presidente? Y lo que quieren decir cuando hay que cuidar al presidente es no hablen más del tema. Ahora, ustedes se imaginan, y con esto voy cerrando, porque como no hay que hablar más del tema, no se hacer que alguno se enoje conmigo. ¿Ustedes se imaginan si la camioneta lo hubiera comprado Luis Lacalle Pou? Ya estábamos con un paro general por tiempo indeterminado. El PIC-CNT haciendo paro general, pidiéndole la renuncia al presidente. Casciani, el senador Casciani, encabezando una columna que arranque de la universidad y termine en la torre ejecutiva, pidiéndole la renuncia al presidente. El Pacha Sánchez, el copresidente, armando marchas. Estoy seguro que eso hubiera pasado. Fernando Pereira, ¿no?, que lo criticó al presidente Luis Lacalle Pou por comprar una moto con plata de él, y no sé, la verdad que no sé ni por qué lo criticó, porque compró una moto, porque si el presidente tiene plata, tiene tiempo y le gustan las motos, ¿por qué no se la va a comprar? Cuando el expresidente Mujica, que en paz descanse, lo trató al presidente Lacalle de miserable, ahí lo tenés a ese miserable, porque gastó 50. ¿Qué pensará el presidente Mujica del presidente Orsi, que gastó 80? Entonces, me puse a pensar estos días qué se quiere decir con cuidar al presidente. Esa es la pregunta. Y lo que se quiere decir es, no hablen más del tema. Ahora va a hablar la JUTEP, ¿no? La JUTEP, que debe ser el sistema orgánico más desprestigiado que hay en el Uruguay, desde que llegó a su dirección Ana María Ferrarís del Partido Comunista, el ex legislador y viejo en el buen sentido, cariñosamente dicho, militante y dirigente socialista Alfredo Astín, que aplicando correctamente y al pie de la letra la doctrina Mujica, pusieron lo político por encima de lo jurídico. Entonces ahora la JUTEP empieza hoy, según información de prensa, a investigar el negocio de las camionetas. ¿Qué es lo que va a hacer la JUTEP? Ya se los digo. Ya me animo a adelantarlo. Va a agarrar el expediente y se lo va a pasar a la jurídica de la JUTEP. Ahora, pónganse ustedes en el lugar de los abogados y las abogadas de la JUTEP. Que el informe más importante que hicieron, que fue la violación de la Constitución del doctor Danza, presidente de ACE,
La dirección de la JUTEP le encargó el informe, hicieron un informe tremendamente lapidario con que Danza violaba la Constitución, como todo el mundo sabe, como Danza sabía, como el doctor Danza sabía, y la dirección de la JUTEP con Ana María Ferrarís, el sentido que por ahí le dicen Ferrari, es Ferrarís, porque la conozco hace muchos años y cuando la trataba personalmente, y en la facultad incluso se le decía Ferrarís. Dijeron, no importa lo que dice la jurídica. Nosotros creemos que la jurídica se equivocó. O sea que el extenso y profundo análisis jurídico no tiene valor. Entonces vamos a decir que Danza no violó la Constitución. Pero vamos a decir lo siguiente, el doctor Danza no violó la Constitución, pero lo que está haciendo lo tiene que dejar de hacer porque la Constitución le prohíbe. Una cosa increíble, ¿no? El presidente de ACE no viola la Constitución, pero lo que está haciendo lo tiene que dejar de hacer porque la Constitución se lo prohíbe. Punto y aparte. Ahora, ¿qué es lo que hay que poner después? Ahí no hay que poner punto y aparte. Ahí hay que poner coma. Por lo tanto, el doctor Danza viola la Constitución. Entonces, que deje de hacer. Entonces, el doctor Danza, protegido por la JUTEP de Ferrarís y Astí, dejó de hacer lo que estaba haciendo, confirmando que violaba la Constitución. Porque si no, no hubiera dejado de hacerlo. Es decir, ¿por qué dejó de hacer lo que estaba haciendo? Si estaba bien. Incluso el doctor Danza dijo en su momento, creo, a mí no me importa lo que diga la Constitución. O sea, creo que dijo algo así. O no me interesa lo que dice. No estoy seguro si lo dijo, creo que lo dijo. Cuidado con opinar sin fueros. Esa frase de la eminencia roja va a quedar en la historia, ¿no? Cuando le dijo al senador Ojeda. O sea, el comentario vino a raíz de un comentario del senador Andrés Ojeda y la eminencia roja dijo, dice eso porque tiene fueros. Cuando el senador Ojeda dudó de la separación de poderes en el Uruguay. Es decir, en una nota periodística, el senador Ojeda dudó del funcionamiento de la separación de poderes, cosa que hizo bien, Andrés, hiciste bien. Todo el mundo duda. Y la eminencia roja dijo, eso es lo más grave que hemos oído o algo así, y lo dice porque tiene fueros. Cuidado con opinar sin fueros. Nosotros no tenemos fueros. Pero tenemos el artículo 29 de la Constitución, que lo vamos a leer todos los programas. Es enteramente libre en toda materia la comunicación del pensamiento por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso el impresor o emisor, nosotros, emisores, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. Es enteramente libre en toda materia la comunicación del pensamiento. Comunicación del pensamiento. Que a los socialistas del Frente no les gusta que la gente piense. Por eso el cartelito que pusimos al inicio del programa. ¿Sabés por qué soy de derecha y liberal? ¿Por qué? Porque un profesor me adoctrinó. Por culpa de un profesor. Ah, ¿el profesor te adoctrinó? No, me enseñó a leer. Entonces, como me enseñó a leer, leí. ¿Cuál es la oferta de los socialistas, enemigos de la libertad y la democracia? Como lo vamos a demostrar en este programa. Con la ministra admiradora de la dictadura cubana. La ministra de Defensa, o sea, la persona que nos tiene que cuidar, admira la dictadura cubana, pero es enemiga de la libertad de pensamiento. Y vamos a mostrar cómo la ministra viola la libertad de pensamiento, porque es del MLN y es socialista. Y lo tienen en su ADN, si no, no serían. Se ve que no leyeron. O los beneficios económicos de los progresistas, que le encantan los beneficios económicos del liberalismo, pero tienen la filosofía de la pobreza del socialismo,
los convenció más, les parece más simpático la riqueza del capitalismo para ellos y mantener la gente en la pobreza in eternum como los cubanos. Eso lo vamos a ver también. Pero leí el artículo 29 de la Constitución porque este artículo 29 viene de 1830. 1830. Y cuando miren qué notable la redacción, cuando dice es enteramente libre en toda materia, la comunicación del pensamiento por palabras, escritos, que era lo que había en 1830. Uno podía hablar y escribir. No había teléfono, no había televisión, no había telégrafo, no había internet, no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, no había nada. Pero el constituyente puso o por cualquier otra forma de divulgación. Y cuando puso en 1830 por cualquier otra forma de divulgación, puso este programa. Increíble, ¿no? Entonces no está mal recordar que acá no hay censura previa y que si uno al comentar algo comete un delito, bueno, se hará cargo. Excepto los legisladores que tienen fuero y que jamás serán responsables por lo que opinen y digan en ejercicio de su función. Nosotros que no tenemos fuero, nos cuidamos, pero nos cuidamos siempre por la formación que tenemos. Hablamos con los verbos que corresponden, como habla la eminencia Roja, que es la persona que tiene más precisión en el lenguaje en el Uruguay. Cuando sale al otro día del negocio de la camioneta a defenderlo al presidente, si ustedes recuerdan el programa que fue Desayunos Informales, cuando la periodista le pregunta por el negocio del presidente, la eminencia Roja dice lo siguiente: el ciudadano Yamandú Orsi. Esa palabra ciudadano no la eligió al azar. Nadie dice el ciudadano fulano de tal. O sea, yo no digo el ciudadano XX. Uno dice el señor XX, la señora es XX, el ingeniero XX, pero nadie dice el ciudadano. Pero la eminencia Roja, que es muy inteligente, es brillante, dijo, el ciudadano Orsi, cuando no era presidente y cuando no era empleado público y cuando no tenía ninguna, compró una camioneta. Y la palabra ciudadano la puso desprofeso. Entonces, esa precisión en el lenguaje admirable la utiliza muy bien la eminencia Roja. Bueno, quería hablar, ya son 10:44, nos quedan pila de temas, pero vamos a ir rápido. Quería compartir con ustedes esta reflexión de qué significa cuidar al presidente. Lo que significa, la traducción de cuidar al presidente es no hablen más del tema y hablen del Campeonato Mundial de Fútbol, que es lo que importa. Bueno, nosotros decimos, la oposición que haga lo que quiera, que la gente haga lo que quiera, es que nosotros no vamos a hablar más, pero no porque vamos a hablar del Mundial, que tampoco nos interesa demasiado. No vamos a hablar más porque es un tema que ya tiene tanto que vamos a esperar unos días a que esto a que toda la información se decante. Y cuando la información se decante y cuando la presidencia se pronuncie, cuando entregue los informes que dijo que iba a entregar, a pesar de que ahora los declaró secretos, cuando la JUTEP, que es como dijo Andrés Ojeda, el senador, voy a decir esto por las dudas, que el senador Andrés Ojeda dijo que la JUTEP era un comité de base, lo dijo el senador. Yo lo pienso, pero no lo digo, porque cuidado con opinar sin fuero. Entonces ya sabemos que la JUTEP va a decir que Orsi no... La JUTEP va a decir que el presidente no violó ninguna ley y que no violó ninguna norma ética, porque la JUTEP juzga la norma y la ética, ¿no? Porque ahí es su nombre, Junta de Transparencia y Ética. Ética. Entonces, ya sabemos que la JUTEP va a decir por 2-1, Asti y Ferraris van a decir, el presidente actuó perfectamente ajustado a derecho, aunque acá tenemos 5 informes que dicen que violó la Constitución y la ley. Pero como nosotros aplicamos la doctrina Mujica,
vamos a decir que está todo bien con el presidente y se cierra el tema. Y para que no sigan hablando, la JUTEP lo va a resolver en 3 días. Entonces se terminó. Y yo le digo, se terminó para la JUTEP, que es un comité de base, como dice Andrés Ojeda, artículo 29, pero se habrá terminado para algunos senadores que no quieren hablar del tema y que ya lo dijeron, no hay que hablar más. Se habrá terminado para gente que quiere, pero yo le pido a todo el mundo que piense si hubiera sido a la inversa. Si esto hubiera pasado en la presidencia de la calle Pou, sería todos los días hasta el 28 de noviembre del 2029. Todos los días saldría la tropa de socialismo, la infantería del MLN, a hablar del tema. La oposición no aprende más, que mira que le cuesta aprender. Y nosotros vamos a hablar cuando corresponda. Y ahora vamos a cambiar de tema, para no aburrir a la gente. Bueno, pasemos a otro tema. Tenemos muchos temas interesantes y ojalá que siga sumándose gente porque miren que se van a agarrar un gran programa. El otro día estaba trabajando en casa, voy a compartir un video casero. Le digo a Javier ahí que prepare el gato. El gato en la concepción uruguaya del vocablo. Y lo dejo ahí. Estaba trabajando en casa, tratando de poner en marcha el teléfono y con la laptop. Y una de las mascotas viene subrepticiamente, empieza a caminar alrededor de la laptop y se instala en el cuaderno que estaba escribiendo. Entonces tuve que hacer la opción. O lo sacaba o lo dejaba. Y me tomaba un recreo en el trabajo hasta que se retirara. Y hice esa opción. Dije, lo voy a dejar y me voy a tomar un recreo para preparar el mate. Entonces, esos 30 segundos los quiero compartir con ustedes porque me pareció simpático y lo filmé. Así que le voy a pedir a Javier que vamos a compartir eso mientras yo tomo un sorbo de agua y pasamos a otro tema. Ahí les voy a mostrar una de las mascotas de casa. Ya va a salir, ¿no? Estreando. Ahí lo están viendo ustedes sin sonido, porque si le pongo el sonido yo me puse a conversar con él. Y ahí lo tienen, se instaló en el cuaderno y cuando le dije que se tenía que retirar me miró con ojos intimidatorios, una mirada intimidatoria, que ahora la van a ver, y dije, bueno, lo dejamos acá hasta que resuelva retirarse. Bueno, ahí tienen a uno de los miembros de la familia que lo estoy compartiendo con ustedes. Vamos a otro tema que es un tema histórico, la masacre de Tiananmen. Como ven, pasamos de un tema al otro. ¿Qué es la masacre de Tiananmen? Bueno, creo que todos deben saber, pero de cualquier manera traje un material. Tiananmen es la plaza más grande de Beijing, la capital de China. En el año 1989, que es un año muy importante, es el año que cayó el muro, es el año de la masacre de Tiananmen y es el año que yo me casé. O sea que es un año para mí muy importante. La masacre de Tiananmen es lo siguiente. En el año 89 el sistema comunista se venía derrumbando en el planeta. Es decir, el ser humano, la gente vio que era un sistema criminal, asesino, que como dijo el Papa Juan Pablo II, el que asesinó la mayor cantidad de seres humanos en el siglo, eso es el Partido Comunista. Partido que desapareció en casi todos los países, excepto en el Uruguay, que tenemos ministros comunistas, que ahora vamos a hablar del ministro,
de un proyecto de ley que mandó al Parlamento. Por eso tenemos que administrar bien el tiempo. Acá voy a tachar porque ya hablé de la JUTEP, que lo tenía como punto 8. Ya hablé, así que me saqué un tema de arriba. El sistema comunista se estaba derrumbando en el mundo, ¿no? Ya en el año 89, en noviembre cayó el muro, pero ya había habido muchos movimientos en los países dominados por el comunismo, por los criminales del comunismo, que asesinaron millones de personas. Pero en China, con Mao Zedong, el gran líder comunista y el gran criminal del siglo XX, admirado por los comunistas uruguayos, por comunistas actuales, por políticos, por los políticos del Frente Amplio, por la gente que la gente votó. En la plaza de Tiananmen se provocó una masacre en el cual el Ejército Rojo, por orden del primer ministro de China y presidente del Partido Comunista, los mandó a asesinar. El movimiento empezó con otros presidentes de China o primeros ministros o secretarios del Partido Comunista, Deng Xiaoping, por ejemplo, que luego que muere Mao Zedong, que fue el gran criminal, quedó la esposa de Mao Zedong y una serie de alcahuetes y de amanuenses y de asesinos que rodeaban a la mujer de Mao, que tuvieron medio el gobierno de China por un tiempo, hasta que las nuevas generaciones de dirigentes chinos los desplazaron, y esas nuevas generaciones empezaron a ver con simpatía el sistema capitalista y liberal de economía, no de gobierno. Incluso el primer ministro chino viaja a Estados Unidos, está como una semana en Estados Unidos, lo recorre en tren y viene impactado con la economía norteamericana. Y ese impacto que tiene en él la economía norteamericana sugiere empezar a instalarla en China, cosa que sucedió y que hoy China es una de las potencias económicas más importantes del mundo, mostrando el fracaso del comunismo y del socialismo, porque con el sistema socialista el 90% de los chinos eran pobres y con el sistema liberal el 90% de los chinos toda China salió de la pobreza. Hay pobres pero no hay indigentes. O sea que el liberalismo y el capitalismo sacó a los chinos de la pobreza, demostrando la tragedia del socialismo. Esos primeros políticos chinos que empezaron a ver las virtudes del capitalismo y del liberalismo, empezaron tímidamente a liberar la economía china, que hoy llegó al tope, hoy está absolutamente liberada. Pero los jóvenes chinos, paralelamente a esa liberación de la economía china, querían libertades políticas y querían libertad de expresión y querían democracia. Y en esta semana, el 3, 4, 5 de junio, 3 y 4 de junio en realidad, a partir del 20 de mayo, 22 de mayo, en la plaza de Tiananmen, que es una plaza gigantesca que hay en China, que traje acá que voy a leer algo, empezaron a concentrarse en la plaza pidiendo libertad, 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 libertad. Incluso hicieron ellos una estatua copiando la estatua de la libertad de Estados Unidos, la que está en Nueva York, en la bahía de Nueva York. La copiaron y la hicieron como pudieron. Claramente que no era de hormigón ni de hierro, sino que estaba con un material más fungible. Y le pusieron estatua de la democracia, copiando la estatua de la libertad. Cuando los políticos chinos vieron que eso se empezaba a crecer y que eran cientos y después miles y miles de estudiantes, se empezaron a preocupar. Pero hubo un primer ministro chino, un secretario del Partido Comunista que estaba en el cargo, que se emocionó con ese movimiento juvenil y fue a la Plaza Roja, a la Plaza de Tiananmen, perdón, la Plaza Roja es en Moscú, fue a la Plaza de Tiananmen y se solidarizó con los estudiantes y, según las crónicas de la época, lloró con los jóvenes chinos. Cuando el resto de la conducción comunista ve eso, lo detienen, lo destituyen
y muere en su casa. El dirigente chino que lloró con los comunistas, con los jóvenes en la plaza de Tiananmen que pedían libertad. Le pidieron a los jóvenes que disolvieran esa manifestación multitudinaria de miles de personas y los jóvenes no se fueron de la plaza. La plaza tiene unas dimensiones colosales, ¿no? Yo traje información acá, pero la plaza tiene 500 metros de lado o 700 metros de lado por 600 metros de otro lado. Es decir, que son 6 o 7 cuadras por 6 o 7 cuadras. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno chino? Los disolvió a balazos y con tanques, con gases, y mató a miles. Nunca se supo cuántas personas murieron en la plaza de Tiananmen. Nunca. Porque el gobierno chino comunista ocultó la información hasta hoy. Pero en esta semana se cumple aniversario de lo que quedó en la historia como de la masacre de Tiananmen. Entonces nosotros queríamos recordar, leyendo alguna información que tenemos acá y compartiendo un video que pasó a la historia, que después yo le voy a pedir a Javier que lo coloque a ese video, que pasó a la historia como el hombre del tanque. Para mí, uno de los videos más extraordinarios que he visto en mi vida. Si ustedes me dicen que nombre 5 fotos que me han impresionado en mi vida, una es esta. Pero antes de compartir la foto, les quiero leer lo siguiente. La masacre de Tiananmen de 1989, denominada por el gobierno de la China como un incidente. Ellos dicen, es el incidente. Consistió en una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de junio. 15 de abril, mayo y junio, como les dije yo. La protesta recibe el nombre del lugar en que el ejército chino aniquiló la movilización, la simbólica plaza de Tiananmen, centro histórico y cultural de la capital china. Los manifestantes provenían de diferentes grupos de estudiantes y trabajadores y creían que las reformas económicas pro mercado que China venía aplicando debían ser acompañadas por reformas de libertad. Cuando muere Yu Xiaoban, que fue el secretario del Partido Comunista que fue a llorar con los jóvenes en la plaza, conmovido por la actitud de los jóvenes, cuando el Partido Comunista lo saca al ministro y muere en su casa, la protesta, que eran algunos, se multiplicó por 100. Se contaron miles de personas. Tras las protestas y las llamadas del gobierno pidiendo su disolución, se produjo en el seno del Partido Comunista una división. El gobierno decretó la ley marcial y tras varias semanas de enfrentamiento y confrontaciones violentas entre el ejército y los manifestantes, que dejaron miles de muertos, el 1 de junio se tomó la decisión de desalojar la plaza a la fuerza. Las tropas avanzaron hacia las zonas céntricas de Pekín, por las principales avenidas de la ciudad en la noche del 3 de junio, y se enfrentaron en sangrientos choques tanques contra estudiantes. Tanques contra estudiantes. Las tropas avanzaron en la noche. Tanques contra estudiantes que intentaban bloquearles el paso, en el cual murieron miles de personas. Las estimaciones de las muertes llegan a 2.000 personas, aunque nunca se dio información oficial.
Tras la violencia, el gobierno, además de la gente que asesinó el Partido Comunista Chino, los amigos del Frente Amplio y de otros que viajaron a alcahuetear al dictador chino que hay ahora, emprendió un gran número de arrestos y encarcelaciones y torturas para suprimir a los que participaron en el movimiento. Expulsó a la prensa extranjera del país y controló estrictamente la cobertura de los acontecimientos en la prensa china. La represión de la protesta de la plaza de Tiananmen causó una condena en todo el mundo. En uno de los últimos días de la protesta fue tomada la foto ganadora por World Press Photo de 1990, en el cual el reportero gráfico estadounidense Charlie Kuhl muestra a un joven enfrentándose a una columna de tanques que pasó a la historia como el hombre del tanque. En los últimos días de la protesta, una foto fue tomada y ganó el premio a la foto del año. La foto la tomó un periodista estadounidense, Charlie Kuhl, en el cual se muestra a un joven opositor enfrentando a una columna de tanque con 2 bolsas de nylon con unas compras de un supermercado. De ese enfrentamiento hay un video. Y de ese video, cuando nosotros lo paremos, hay una foto. Esa es la foto más tremenda de las que yo he visto. El hombre del tanque. ¿Qué pasó con el hombre del tanque? Nunca se supo. ¿Quién era el hombre del tanque? Nunca se supo. ¿Quién es esa persona? Y vamos a pasar el video, Javier, mientras yo voy hablando. ¿Quién es esa persona que se enfrentó con 2 bolsas de supermercado a 6 o 7 tanques? Y después subió al tanque. Y después vinieron y lo sacaron. Nunca se supo quién era, nunca se supo qué le pasó, nunca más se supo de él. Pero qué buena historia. Ahí ustedes tienen la columna de tanques. Y ahí ven un hombrecito con su camisa blanca y su pantalón, y ahí el periodista que lo toma. Esto es tremendo. Esto es lo más increíble que he visto. El primer tanque se detiene. Y si detenemos ahí, esa es la foto famosa del hombre del tanque. Y con la bolsa le dice, váyanse. Y si detenemos ahí el video, Javier, que lo vamos a detener ahora, ese video detenido, esa foto, el hombre con los brazos bajos, con las 2 bolsas del supermercado, una en cada mano, y 3 tanques, es la mejor foto del siglo XX. No es, como me dice acá un amigo, no son elementos de guerra, no es un soldado, no es un rebelde armado, es una persona común que salió a hacer una compra. Y esa persona paró los tanques. ¿Qué le pasó? Posiblemente lo hayan matado. ¿Quién era? Nunca se va a saber. Pero vamos a continuar mirando el video porque es impresionante lo que pasa. Los tanques siguen viniendo, el tanque avanza. Ahí van a ver ustedes. Y cómo él se va corriendo a medida que el tanque lo trata de esquivar y él se corre para frenarlo. Termina en una cebra, como diciendo, no podés pasar la cebra. Miren el enfrentamiento entre el hombre del tanque y los tanques. Ahí sube al tanque y le habla al que conduce. Le dice que se vayan. Le trata de abrir la puerta. E incluso los soldados chinos salen y le dicen que se vaya él.
Y él ahí seguramente le está diciendo, yo no me voy, vayan a ser ustedes. Miren que tengo 2 kilos de harina, una botella de aceite y un agua mineral y 2 bolsas de leche. Si siguen, se las tiro. Ahí salen los soldados por la escotilla de atrás. Y el hombre del tanque, dicen, bueno, se retiró el hombre del tanque, arranquemos. Él los mira, el tanque arrastra, y ¿qué hace el hombre del tanque? Se le para adelante y le dice, de esta cebra no pasan. Y ahí lo dejamos, y ahí lo sacamos. Eso es el homenaje que este programa le quiere hacer a la libertad. Ese es el homenaje que le tenemos que hacer todo a una persona que se enfrentó, ya lo sacamos al video, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes también? Ustedes saben que hay un grupo de madres de Tiananmen, madres y abuelas como las de acá, que buscan a sus hijos desaparecidos. Claramente, las madres y abuelas de los de acá no tienen solidaridad, ni relación, ni simpatía con las de allá. ¿Por qué? Pero las madres de Tiananmen reclamaron a las autoridades chinas que aclaren cuántas personas murieron, cuántas resultaron heridas y cuántas desaparecieron en la noche de junio de 1989 al cumplirse este jueves, es decir, ayer, el 37 aniversario de la masacre. El grupo que reúne a familiares de las víctimas asesinadas, torturadas y desaparecidas pidió al gobierno chino que afronte honestamente los hechos y reconozca los crímenes, haga pública la verdad y rinda cuentas ante las familias y la sociedad china, según un comunicado que se publicó ayer, 4 de junio, en los días por Human Rights en China, una ONG fundada en 1989 por ciudadanos chinos en el extranjero que huyeron del régimen represor. Hoy todavía no existe un balance de cuántas personas murieron, cuántos resultaron heridos, cuántos desaparecieron, señalan las madres de Tiananmen. La masacre de Tiananmen ocurrió el 3 y el 4 de junio, cuando soldados y tanques del ejército chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Pekín y sus alrededores. La cifra de víctimas nunca fue revelada. Y el comunicado dice que pese a los extraordinarios avances tecnológicos, los relatos veraces sobre la matanza, todo sigue siendo inaccesible. Entonces, quería no dejar pasar la fecha sin compartir con ustedes el homenaje que todos tenemos que hacer a los muertos de Tiananmen. Muertos jóvenes, miles que murieron peleando por la libertad. Miles de muertos y jóvenes que el año pasado el gobierno socialista del Frente Amplio, acompañado de dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, de intendentes, de empresarios, de comerciantes, de productores, de periodistas, de representantes del PIT-CNT, etcétera, 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 etcétera. O sea, 150 personas le fueron a rendir homenaje a un gobierno que se ha aburrido de asesinar gente. Pero, ¿qué es lo que tiene ese gobierno? Plata. Dólares. ¿Y qué es lo que hace ese gobierno? Comparte generosamente esos dólares y esa plata. ¿Y qué es lo que hacen nuestros dirigentes? Y van encandilados por la riqueza. Y le dicen a ese gobierno que es un gobierno extraordinario, que es un gobierno de gente buena, y que no se olviden que enfrente a China está Taiwán, que es una república democrática de chinos, y que si quieren invadirla, la invadan, y si quieren destruirla, la destruyan, pero que nos compren leche en polvo.
y que nos compren carne, que es lo que nosotros pedimos a cambio de permitir que haya un régimen criminal en el gobierno. Esto nos lleva a otro tema que no lo vamos a tratar hoy, porque es un tema súper interesante, que es la relación entre los sistemas democráticos, el capitalismo y el liberalismo y los sistemas no democráticos. Es decir, se lo dejo así nomás planteado para que lo piensen. No es necesariamente equivalente el sistema capitalista con la democracia. Hay sistemas capitalistas de economía con sistemas no democráticos de gobierno. Eso es algo nuevo que inauguraron los chinos y Singapur, en el cual desarrollan la economía sin democracia, violando los derechos humanos con persecuciones religiosas, etc. Pero ese es otro tema. Bueno, para no salir del derecho internacional, vamos a cambiar de tema. 1.208 personas nos están mirando en este momento. No hay que pararse delante de los tanques, dijo Mujica. Me dice Jorge, es cierto. ¿Se acuerdan cuando en Venezuela un joven venezolano enfrentó un tanque y él quiso el tanque y lo pasó por arriba? ¿Sí? No fue como el tanque chino, porque el soldado chino, dentro de todo, una columna de 20 tanques, los tipos se pararon. Es decir, que habla bien del soldado chino, porque lo podía haber pasado por arriba. Y ustedes vieron que la plaza estaba desierta, porque los tanques iban camino a la multitud. Y el hombre del tanque los salió a parar 5 cuadras antes que llegaran. Pero en Venezuela, el de la presirvienta Delcy Rodríguez, amiga del Frente Amplio, que hizo negocios con el Frente Amplio, con Mujica y toda la banda del MLN, que tal vez algún día sepamos, ¿no? Como hay ahora dirigentes de Venezuela presos en Estados Unidos, el dictador Maduro, el secretario de Maduro, el testaferro de Maduro está preso en Estados Unidos y está cambiando información por años de libertad. Quién sabe si no aparecen los apellidos de la tropa del MLN que hizo negocios con ellos. ¿Quién les dice que el año que viene no aparezcan las actas en el juicio en Estados Unidos que diga, sí, nosotros hicimos negocio con fulano, mengano, sultano, dirigentes del MLN en Uruguay? Bueno, eso que de repente pasa o no, cuidado con opinar sin fueros, de repente pasa o no. No sé, ¿se acuerda aquel diputado del MLN que hizo 70 viajes a Venezuela? 70 viajes. Las bolsas de dinero de Delcy Rodríguez, de la presirvienta, la amiga del Frente Amplio, socialista, se fue en un avión con no sé cuántas valijas a España y el socialista Rodríguez Zapatero, el amigo de Sanguinetti, del expresidente Sanguinetti, corrupto, ladrón, procesado ahora por eventuales delitos de corrupción. El presidente Sánchez, el actual presidente de España, ¿no? Que se mantiene ahí como un tente en pie, es un tente en pie, acusado de ser un corrupto y un ladrón como la mujer de él. Todos socialistas, todos amigos del Frente Amplio. Rodríguez Zapatero, amigo del presidente Sanguinetti. ¿Quién dice que toda esa gente socialista y corruptos, presos muchos de ellos por ladrones, no empiecen a alargar nombre y caiga alguno de acá? Me sería bueno eso. Y si le sumamos lo que ya sabemos, más lo que va a venir, ¿qué nos van a decir? ¿Hay que cuidar la presidencia? Cuando nos enteremos de los negocios con el corrupto Maduro, con el criminal Maduro, que mandaba lingotes de oro, con Rodríguez Zapatero, que hizo que las valijas pasaran por el aeropuerto de Madrid sin control, con aviones que llegaban sin aviso. Vamos a ver, vamos a esperar. Pero vamos a otra noticia internacional y pasamos a temas nacionales. El amigo de la ministra
el amigo no, retiro lo de amigo. La persona que admira a la ministra Lasso, la ministra de Defensa, violadora de la Constitución, ojo con no cuidar sin fueros. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, sin necesidad de censura previa. Es enteramente libre, artículo 29. Ahora vamos a hablar de la ministra Lasso y del presidente Orsi violando la Constitución. Mentirosos y violadores de la Constitución. ¿Le falta algo? Bueno, lo cierto es que los juzgados estadounidenses liberaron orden de captura o empezaron el proceso contra el amigo de la ministra de Defensa, o sea, contra el dictador cubano Raúl Castro. Vamos, acá tenemos un informe de prensa, Javier, que es un poco largo, pero vamos a ver los primeros 30 segundos y lo cortamos. Porque esa es una noticia que dio la vuelta al mundo, que es una noticia oficial, y nos vamos a enterar que está acusado de crímenes. Vamos a ver el videíto mientras yo sigo compartiendo el agua. Hoy me olvidé del agua con limón, así que tomo agua sin limón. Atención a esta noticia de último minuto que acaba de confirmar NTN 24. La Fiscalía Federal del Distrito Sur del Estado de la Florida acaba de iniciar formalmente, último minuto, el procesamiento judicial contra el dictador comunista Raúl Castro. Acaban de anunciar acciones legales para traerlo ante un tribunal de justicia de los Estados Unidos de América. Ustedes dirán, ¿qué diferencia tiene esto con lo que ya conocíamos? Anteriormente habíamos asistido a una lectura de cargos. El Departamento de Justicia confirmó cuáles son los 7 cargos a los que se enfrenta Raúl Castro. Destrucción de aeronaves, 2 cargos, 4 por asesinato y además también cargos por conspiración para matar a ciudadanos de esta. Avísame. Bien, amigos, y ahí sigue la noticia. Es decir que estamos próximos al fin de la dictadura cubana. Esta semana, los 15 hoteles más grandes de Cuba, que son extranjeros, cadenas hoteleras europeas, cerraron las puertas. Bajaron las persianas. ¿Por qué bajaron las persianas? Porque no hay energía eléctrica. No hay agua potable. O sea, no tienen insumos para atender a los turistas. O sea que la revolución cubana, la que la ministra Lasso admira, la que la ministra Lasso quiere que sea el Uruguay, no sé, la que hay integrantes del MLN que les gustaría que ese régimen fuera el nuestro y que están en el gobierno porque la gente los votó, la gente votó eso, cerraron, el principal ingreso de Cuba es la industria hotelera y los principales hoteles cerraron esta semana. Es decir que yo voy a animarme a decir algo. El régimen, la dictadura cubana, amiga del Frente Amplio, socia del Frente Amplio, los que instruyó, los que preparó, los que les dio clase a los del MLN, a los guerrilleros del MLN que iban a Cuba a estudiar a recibirse de guerrilleros, los integrantes del MLN que iban a Cuba a recibirse de guerrilleros, toda esa gente, que hoy algunos de ellos, sus sucesores, están en el gobierno, es el partido más grande del Frente Amplio. Bueno, ese régimen que se encargó de formar guerrilleros en todo el mundo, de exportar la guerrilla, de matar al pueblo cubano de hambre, de provocar la mayor emigración de cubanos del país, que ha expulsado a cientos de miles de cubanos enemigos de la libertad, enemigos de la democracia, y admirado por la ministra Lasso, antes de fin de año desaparece. Voy a hacer esa premonición, no sé, ese anuncio sin ningún fundamento, medio razonando. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Los dirigentes del Partido Comunista Cubano van a huir de Cuba como huyó Batista
el dictador de Cuba en el año 59. Van a huir con millones de dólares como huyó Batista en el año 59. Se van a instalar en alguna isla del Pacífico y van a morir de viejos. Se van a llevar los bienes, el oro, van a saquear el Banco Central cubano, como hizo Batista. Y vieron que la historia se repite. Y Cuba va a empezar un proceso de recuperación que le va a llevar años y esperemos que les vaya bien. Eso es lo que me parece que va a pasar. Bienvenida el pedido de captura de la justicia estadounidense al criminal Raúl Castro, hermano de Fidel Castro y admirada por la ministra de Defensa nuestra, que quiere para Uruguay lo que pasa allá. Y hablando de la ministra de Defensa y del presidente Orsi, vamos a mostrarles cómo violaron la Constitución, que es habitual, pero está bueno recordarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Leyendo la Constitución. Hay que leer. Ahí tenemos, Javier, que no sé si te lo pasé en su debido orden. Voy a mirar cómo te lo pasé. Una información de un canal de televisión que anuncia la destitución de una abogada. Creo que es el último acá que dice, ministra de Defensa firmó resolución por la cual fue cesada. Bueno, vamos a mirar ese video. Esta es una noticia de prensa en la cual la ministra de Defensa firmó una resolución con el presidente de la República cesando a una abogada por pensar y por trabajar. Pero como ellos son socialistas, admiradores del régimen cubano, y miren que repito esto porque la ministra Lasso hace un tiempo atrás estaba no sé dónde y se cumplió el aniversario de la Revolución Cubana. Estaba en un programa periodístico. Entonces, cuando arranca el programa, buenos días, ministra, buenos días. Bueno, la hemos invitado. No, permítame antes de que comience la nota, quiero enviar un saludo a la Revolución Cubana, al pueblo cubano, a la gloriosa revolución. Entonces el periodista le dice, mire que su declaración, el periodista era Nicolás Batalla, ahora me acuerdo. Voy a buscar esa nota para después. Nicolás Batalla le dice, gran periodista Nicolás, le dice, bueno, eso que usted dijo puede causar cierto rechazo de los miles de cubanos que están acá huyendo de los criminales de allá. Y ella dijo, bueno, no sé, permítame porque yo los quiero. Bueno, vamos a ver a la ministra Lasso violando la Constitución y al presidente Orsi diciéndole dónde hay que firmar. Según la resolución, firmada también por el presidente de la República, Yamandú Orsi, Figueredo violó lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución al participar en un acto público de carácter político durante un debate internacional realizado en el Parlamento Europeo. Dicho evento se denominaba el caso de Uruguay, la interferencia de la Unión Europea en procesos democráticos extranjeros. La resolución del Ministerio de Defensa recuerda que la Constitución uruguaya indica que los militares en actividad deben de abstenerse de ejecutar cualquier acto de naturaleza política, por lo que, según señala el texto, corresponde el cese de la designación de Figueredo en el Comando General del Ejército como reservista incorporada. Recordemos que la semana pasada, mediante un comunicado, madres y familiares de detenidos desaparecidos había rechazado la designación de Figueredo. Avísame. Bien, amigos, ustedes ahí vieron la noticia de prensa. ¿Qué es lo que dice la noticia de prensa? Lo que dice es lo que ustedes vieron ahí. Que la ministra de Defensa destituyó a una abogada del Ministerio de Defensa Nacional porque participó en una actividad que se desarrolló en el extranjero donde fueron personas de Uruguay a hablar del sistema judicial uruguayo. Es decir, lo que hizo la doctora destituida, la doctora Figueredo, a quien le envío un saludo a la doctora, y para que ustedes vean cómo la ministra Lasso y el presidente Orsi violan la Constitución.
Artículo 29 de la Constitución. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento. Es enteramente libre en toda materia la comunicación del pensamiento. Cuidado con opinar sin fueros. La doctora Figueredo fue a una actividad en Europa organizada por el Parlamento Europeo, en el cual invitaron a referentes juristas uruguayos e historiadores uruguayos, entre ellos Álvaro Alfonso, el mayor periodista de investigación del Uruguay por goleada, a que dieran una conferencia porque había eurodiputados que estaban interesados en saber cómo se habían llevado adelante los procesos judiciales contra los militares acusados de violación de los derechos humanos. Entonces viajaron a ese encuentro abogados, periodistas y otros referentes especialistas en el tema. La doctora Figueredo, una mujer, lo digo con todo respeto, grande, o sea, no es que no se enoje la doctora, pero con una larga trayectoria en el Uruguay, trabaja como abogada, es abogada, y tiene entre sus clientes militares acusados por Percivale, el fiscal inconstitucional, porque es fiscal de una materia que no existe, y en el Uruguay está prohibido los juicios por comisión. Los juicios por comisión, que la Constitución lo prohíbe, quiere decir que cuando un fiscal tiene que tratar un delito, la fiscalía tiene que existir antes que el delito. No se puede crear una fiscalía para juzgar una conducta que cuando se hizo no tenía fiscalía. Eso quiere decir, están prohibidos los juicios por comisión, que es un artículo expreso de la Constitución. Pero como acá la Constitución no le importa a nadie, inventaron esa fiscalía y lo metieron a Percivale, y allí siguen adelante con el respaldo de todo el sistema, de la Corte Suprema, del sistema político, de los senadores, de la oposición y del Frente Amplio, que votaron eso, ¿no? Cierro el paréntesis. Entonces, la doctora Figueredo, abogada, tiene entre sus clientes comerciantes, empresarios, divorcios, juicios laborales, tenencias, sucesiones y militares acusados de violar los derechos humanos. 3 o 4, o 1 o 2. 1 o 2 o 3 o 4. Clientes. Hay un encuentro en Europa para explicar desde el punto de vista jurídico cuáles son los procesos que se hacen en el Uruguay. ¿Qué es lo que hace la doctora? Va a ese taller al Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas y expone aspectos procesales del juicio. Procesales del juicio. Cuando la Asociación de Desaparecidos del Uruguay, padres y madres y familiares de desaparecidos, que son los que cobran pensión, los que hace 30, 40 años que viven de las pensiones y de otras cosas, sobre todo el señor Randonea, que es un poco la cara visible del grupo, se enteró, porque ellos tienen un servicio de inteligencia aparentemente, le avisó a la ministra Lasso y al presidente Orsi, amigo de la dictadura cubana, que esta señora había ido allá y que esta señora era abogada en el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, como ellos por formación son enemigos de la libertad, si no, no serían socialistas, y como la ministra Lasso es enemiga de la libertad, si no, no admiraría la dictadura cubana. Es decir, ninguna persona que ame la libertad puede admirar una dictadura. La ministra Lasso admira el régimen cubano, es admiradora de Fidel Castro, del Che Guevara, me imagino, de Raúl Castro, avala todas las muertes de la dictadura cubana, me imagino, avala las cárceles de la dictadura cubana, me imagino, avala las torturas, avala la expulsión, avala que se estén muriendo de hambre,
avala que le manden leche en polvo a los soldados, creo. Entonces, como la ministra avala todo eso, se entera que en el Ministerio de Defensa, que es ahora donde trabaja la ministra, hay una abogada de una extensísima trayectoria profesional que entre sus clientes tiene militares acusados por Randonea y toda su gente, liderados por Percivale y Comandita, de violar los derechos humanos en la época de la dictadura. Entonces le piden a la ministra que la eche del trabajo. Y claro, la ministra ¿qué hace? Y sale corriendo a echarla. La expulsa, la destituye del ministerio y el presidente Orsi le dice, ¿dónde hay que firmar? Y ahí le firma el presidente, ¿no? Violando la Constitución, él y ella. ¿Qué es lo que hacen? Ahora, ¿por qué Luz dice que viola la Constitución? Usted, Luz, es un boca abierta, es un chanta. Usted habla porque es gratis. No, yo hablo porque leí la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué es lo que dice la ministra Lasso, admiradora de la dictadura? La doctora Figueredo violó el artículo 77 de la Constitución. Y eso dice la resolución, que la echa porque violó el artículo 77 de la Constitución. Mira la ministra Lasso preocupada por la Constitución, ¿no? Es una cosa cómica. Es absurdo. Cuando el Frente Amplio lo que hace es violar la Constitución permanentemente. Pero se ve que le vino como una laguna. Entonces, ¿qué es lo que dice la ministra Lasso y el presidente Orsi? Vamos a echar a la doctora Figueredo, que la echan porque le pidió Randonea, los que viven de las pensiones, los familiares de lo del MLN, los familiares de los del MLN derrotados por la democracia uruguaya, juzgados por la democracia uruguaya y encarcelados por la democracia uruguaya y luego liberados por la democracia uruguaya sin cumplir las penas que le había decretado el Poder Judicial de la democracia uruguaya hasta el año 73. Lo que pasó del 73 al 85 de la dictadura uruguaya, nadie la defiende. Y yo menos. Y tengo pruebas con 33 años dando clase en la Facultad de Derecho y enseñando lo que fue el golpe. Así que cualquiera de estos sujetos que dicen, no, porque usted, a mí digan lo que quieran, pero yo puedo hablar de las dos cosas, ustedes no. Entonces dice la doctora Figueredo, violó la Constitución, el artículo 77 y la echamos. Ahora, ¿qué dice el artículo 77? Porque el informativista dijo, la ministra y el presidente Orsi echaron a la doctora Figueredo porque violó la Constitución en el artículo 77. ¿Por qué? Porque fue a un congreso, lo dice ahí, y la doctora fue a un congreso de derecho, a hablar de derecho. Y el artículo 77 dice lo siguiente. Los magistrados judiciales, lo estoy leyendo, artículo 77, numeral 4, los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría deberán abstenerse bajo pena de destitución de formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partidos políticos, autorizar el uso de su nombre para un partido político y ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político. Eso dice el artículo 77, el que citó Orsi violando la Constitución y el que citó Lasso violando la Constitución. Que ellos la violan porque no les interesa la Constitución, porque son socialistas y porque admiran la dictadura cubana. Saludo a la dictadura cubana, dijo la ministra. Entonces,
Lo que hizo la doctora Figueredo fue un congreso jurídico en Europa a hablar de procesos judiciales. Y la doctora Figueredo, que es abogada, el Ministerio de Defensa Nacional tiene como regla que todos los funcionarios del ministerio, aunque sean civiles, les dan un grado militar para poder ingresar al ministerio. Entonces, de repente, un veterinario del Ministerio de Defensa es sargento. El tipo nunca pasó por ninguna instrucción militar, pero no puede trabajar si no le dan un cargo militar. Entonces los veterinarios son sargentos, los médicos son capitanes, los abogados son tenientes. O sea, les regalan un cargo, le tiran un carguito ahí porque si no la carta orgánica no le permite trabajar. Entonces la doctora Figueredo no es ni teniente, ni capitán, ni coronel, no es nada. Es abogada. Pero si no tiene un cargo militar no puede trabajar. Entonces cuando la Constitución dice que no pueden tener actividad política los magistrados, los del Tribunal de lo Contencioso, los del Tribunal de Cuentas, los directores de entes autónomos, los militares en actividad, y ahí la doctora entra como militar en actividad, porque no es militar, pero está, yo diría, asociada a los militares, está, digamos, tiene un grado militar para poder ser abogada, si no, no puede ser abogada, está equiparada, no me salía la palabra, está equiparada a los militares, no pueden realizar actividad política partidaria. Y lo dice ahí, están inhabilitados para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partidos políticos, a utilizar el uso de su nombre para un partido político y ejecutar cualquier acto público o privado que tenga que ver con un partido político. Ahora yo le pregunto a la ministra y al presidente Orsi, violadores de la Constitución, ¿qué tiene que ver ir a Bruselas a hablar de un juicio con formar parte de un partido político? No tiene nada que ver. Pero a la doctora la echaron porque piensa y porque es libre. Entonces una persona que piense y sea libre, el frente no la quiere. ¿Por qué? Porque son socialistas. Entonces la destitución de la doctora Figueredo no es por violar la Constitución, es porque se les metió en el Ministerio de Defensa una persona que ama la libertad, que piensa, que razona y que a ellos no les gusta claramente. Como no les gusta, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, mira, no podemos evitar que la doctora deje de pensar, tiene que seguir pensando. No podemos evitar que a la doctora le guste la libertad, pero sí podemos evitar que venga acá, al Ministerio de Lazo, a la que admira el régimen cubano, a la que idolatra a los Castro. Entonces saquémoslas de acá. Que vaya con sus ideas de libertad, no sé, a otro lado, pero no acá. Mientras el Ministerio de Defensa esté en manos del Partido Socialista, influenciado por Randonea y compañía, acá las personas que son libres no tienen lugar. Esa es mi interpretación. Eso no lo dice ni Lazo ni nadie, eso es lo que yo leo. La doctora fue destituida porque es una persona que le gusta la libertad. Y como ella acepta que haya gente socialista, y como nosotros aceptamos que haya gente que no le guste, los que no le gustan no aceptan que haya gente que quiera la libertad. Entonces hay que sacarla. Lamentablemente se quedó sin empleo, se quedó sin trabajo. Capaz que le votan un seguro de paro especial, o no creo, pero es lo que lamentablemente le pasó. Entonces no quería dejar pasar este programa porque no quería dejar pasar el espacio porque es de ahora, ¿verdad? Es de esta semana la destitución y claramente fue noticia. Mañana ya no es noticia, pero ahora fue noticia. Vamos a otro tema. El ministro comunista de Trabajo, Castillos, que está en Ginebra, hace días que está en Suiza, está presidiendo el comité de la OIT. La OIT es una oficina de las Naciones Unidas que intenta regular las relaciones de trabajo, o sea, dar recomendaciones de cómo deberían ser las relaciones de trabajo en todo el mundo,
defendiendo los derechos de los trabajadores. Ese es el sentido de la OIT. Bueno, el ministro Castillo, que ahora está allá en Suiza, con otros más, ¿no? Vi una foto que estaba el presidente de FENAPES, el que fue denunciado por apropiarse de dinero y que la fiscalía nunca trató el tema hasta que lo archivó. Fue denunciado, no digo que lo haya hecho, ¿no? Se le presentó denuncia a los sindicalistas de la educación de que habían cobrado miles de pesos de horas docentes sin trabajar. Se hizo la denuncia en fiscalía y la fiscalía compañera recibió el expediente y ahí quedó. Hasta que pasó el tiempo y resolvió archivarlo porque venía al frente al gobierno, el Frente Amplio los iba a ascender a los dirigentes sindicales, los iba a colocar en el gobierno de la enseñanza. Entonces el fiscal dijo, ¿qué me iba a meter? ¿Qué problema había? ¿Qué me iba a comprar un problema con estos que ahora van a estar en el gobierno? Entonces lo archivamos. Me imagino que pensó eso. Bueno, lo cierto es que nuestro ministro de Trabajo, el señor Castillo, presentó un proyecto al presidente Orsi y el presidente Orsi todavía no lo mandó al Parlamento. O sea, se lo escribió, dice él, se lo mandó al presidente, el presidente lo tiene ahí medio archivado. No sé qué va a hacer el presidente, lo va a mandar en algún momento. El ministro se refirió al marco normativo de los despidos en nuestro país y lo vinculó a una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, una opinión de la OIT, que él quiere que se aplique acá. ¿Y qué es lo que quiere que se aplique acá en el Uruguay? Que el empleo no debe terminar a menos que exista una causa justificada con la capacidad o conducta del trabajador o necesidades de la empresa. Y que debe haber un preaviso antes de despedirlo. Lo repito. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Que una persona no puede perder el empleo, o sea que el empleo es vitalicio. Eso es lo que dice el proyecto. Se establece que el empleo no debe terminar, o sea que debe estar una persona que entra a trabajar en un lugar, tiene asegurado hasta el día que se jubile el empleo. A no ser que exista una causa de despido que tenga que ver con la conducta del trabajador, es decir, que tenga mala conducta, o necesidades de la empresa. Es decir, que si la empresa no le va mal económicamente o no tiene necesidad, no lo puede despedir. Esto es lo que propone Castillos, que se lo mandó a Orsi. Y Orsi habrá hablado con Odone. Me imagino. Odone socialista, Castillo comunista. Y el ministro Odone habrá dicho, pero si nosotros presentamos esto, los empresarios, los inversores que nosotros queremos que vengan a invertir al Uruguay, no vienen. Si nosotros presentamos este proyecto, nosotros estamos diciéndole a los inversores del mundo, vengan al Uruguay a invertir porque necesitamos inversiones. Por favor, vengan a invertir. El ministro fue a Estados Unidos, el presidente fue a Brasil con el ministro a decirle a los brasileños, vengan a invertir al Uruguay, por favor, vengan. Cosa que está muy bien, ¿no? Que vengan. Entonces, ¿ustedes imaginan que el Parlamento apruebe una ley que diga a una persona no se la puede despedir a no ser que tenga mala conducta, que la tiene que probar en un juicio, o que la empresa pruebe que tiene necesidad de despedirla? ¿Y qué es necesidad de despedirla? Y bueno, la verdad que no sé. Tendrá que explicar cuál es. O sea, que el sistema actual en el Uruguay es que una empresa, un empleador contrata a una persona, le paga todos los créditos laborales, y si la persona quiere despedir a ese trabajador, le debe indemnizar con un despido importante, y si el empleador abusa, o sea, si hay un abuso del empleador, hay que duplicar el despido y lo despide. Pero lo que está proponiendo Castillos es que no haya más despido, a no ser que haya mala conducta, o que la empresa pruebe que tiene necesidad de despedirla. ¿Y qué es necesidad de despedirla? Y bueno, la verdad que no sé. Tendrá que explicar cuál es. O sea, que el sistema actual en el Uruguay es que una empresa, un empleador contrata a una persona, le paga todos los créditos laborales, y si la persona quiere despedir a ese trabajador, le debe indemnizar con un despido importante, y si el empleador abusa, o sea, si hay un abuso del empleador, hay que duplicar el despido y lo despide. Pero lo que está proponiendo Castillos es que no haya más despido, a no ser que haya mala conducta,
o que la empresa tenga necesidad de despedirlo. Y que haya mala conducta o que la empresa tenga necesidad de despedirlo, es una cosa media extraña, porque ¿qué es que tenga necesidad? Entonces yo creo que el presidente de la República no se anima a presentar el proyecto. Y por eso el ministro Castillo dice lo que dice acá. El gobierno anterior, nosotros juntamos las dos cosas, que lo había pedido el Parlamento y que ustedes se integran y que lo decía en el programa de gobierno. Por último, dijo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se lo entregó al presidente Yamandu Orsi, la iniciativa legislativa, para que enviara un proyecto al Parlamento. Eso está desde hace tiempo, dijo el ministro Castillo, hasta que el presidente de la República diga el momento de enviarlo, y ahí lo va a discutir el Poder Legislativo. Pero el presidente no lo envía, y creo que no lo va a enviar, a no ser que el ministro Castillo lo presione, o que la Eminencia Roja, que es del mismo partido que el ministro Castillo, diga que hay que mandar el proyecto. Bueno, si mandan el proyecto, lamentablemente es una mala noticia, ¿no? Porque el empleador, el empresario, no va a quedar nada contento con que no puede despedir a su empleado. Entonces, no sé cuánta gente va a venir a invertir con ese antecedente. Vamos a cambiar de tema. Tenemos encuestas. La encuesta de Opción Consultores. La tengo acá porque, como les dije, no pude imprimir por un tema puntual. Bueno, ¿qué es lo que dice la encuesta de Opción Consultores? Que el 49% de la población desaprueba la gestión del presidente de la República. Es decir, que ya habían salido otras encuestas, ¿no? Pero ahora había salido la encuesta de Factum, había salido la encuesta de Equipos, y ahora salió el 49% de la población desaprueba la gestión del presidente. Perdón. Esta es muy importante, esta encuesta. O sea, salió la encuesta de Opción que dice que el 49% de la población desaprueba la gestión del presidente. 49%, casi 50%. Una empresa Opción, una empresa consultora. Después hay un porcentaje de gente que no opina ni a favor ni en contra, que si nosotros sumamos los que desaprueban más los que no opinan, llega a un 70%. O sea que las tres empresas clásicas, Factum, Equipos y Opción, coinciden en que más o menos el 75% de los uruguayos rechaza la gestión del gobierno. Pero salió una encuesta de la Usina. La Usina de Opinión Pública, es una empresa que está ligada al periódico La Diaria, que es un periódico de izquierda, o sea, que afín al Frente Amplio, que incluso ha hecho un trabajo muy bueno en las elecciones nacionales. O sea, ellos llevan, cada vez que hay elecciones nacionales, desde hace algunas elecciones, ellos dan información sobre cómo va a salir el resultado electoral. O sea que esta encuesta es muy especial porque ya no es una empresa independiente, sino que es una empresa de izquierda. Que uno podría decir, bueno, como son de izquierda van a decir que está todo bien. No. Acá en el propio diario La Diaria salió que el 49% de la población desaprueba la gestión del presidente. Y el 64% de la población dice que el gobierno no cumple con las expectativas. Esta encuesta es muy importante porque no la hace ni Factum, ni Equipos, ni Opción, que son empresas independientes. La hace una empresa, diría yo, que se llama La Usina,
que la usina está vinculado a la diaria, pero participa de la Universidad de la República, es decir, participa una serie de elementos, o sea, tiene varios integrantes. Entonces, que sea esa, la usina, que está vinculado al diario La Diaria, que es de izquierda, integrado no solamente por personas de la empresa, sino por la universidad, investigadores sociales, es decir, es muy importante la cantidad de personas valiosas que la integran. Que diga esa empresa que el 49 habla bien de ellos primero, habla muy bien, porque dieron lo que resultó, o sea, no maquillaron los resultados, habla muy bien. Que el 49% desaprueba y el 64% dice que no se cumplen las expectativas. Es un dato más, ¿no? Y todas estas encuestas, Factum, Equipos, Opción y la usina, son de antes de la camioneta. Antes del incidente de la famosa camioneta Hyundai de Oliva. Entonces hay que esperar la próxima encuesta donde la persona va a opinar teniendo conocimiento de la famosa camioneta de $80.000. Y quién sabe cuál es el resultado. Puede subir la desaprobación, que sería una catástrofe. Porque un presidente con un 15% de aprobación, un 20%, es muy malo, ¿no? Para él, para el gobierno y para el Uruguay. Puede mantenerse. No creo que suba la aprobación. No creo. Podría llegar a mantenerse. Bueno, el último tema, y nos vamos. Me va a quedar el tema de la Fiscalía. Me va a quedar el tema de los marines que quieren entrar al Uruguay y mandaron el permiso al Parlamento. Me queda el tema del Portland, pero quiero hablar del Tolosa y los dólares. Yo a Tolosa no lo conozco, y él a mí tampoco. Y Tolosa debe decir, este tipo debe soñar conmigo. No sé, me imagino que Tolosa pensará, ¿quién es Luz para citarme en todos los programas? Y bueno, yo no tengo nada contra Tolosa, al contrario. Sé que es un gran técnico, una persona muy, muy formada desde el punto de vista económico y académico. Pero insiste en quedarse con los dólares de los uruguayos, no él. No le gusta que los uruguayos tengan dólares. Entonces ahora se reunió con la Asociación de Bancos. Increíble, ¿no? Sigue reuniéndose con la Asociación de Bancos para que los bancos le digan a la gente que no tenga dólares. Y yo lo que le digo a Tolosa, que es socialista, que deje que la gente tenga dólares. Y si quieren perder plata, que pierdan. O sea, que él no se preocupe de que los uruguayos tengan dólares. Porque está desde que llegó al Banco Central, está encaprichado con que los uruguayos no tengan dólares. Bueno, si usted tiene dólares, Tolosa, véndalos. O vaya a la feria y regálelos. Pero deja a los uruguayos tranquilos. Entonces está presionando a los bancos para que los bancos le digan a la gente que no tenga dólares. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Va a vender los dólares. Y el 70% de los depósitos que hay en Uruguay está en dólares. Y si vende los dólares, el dólar va a bajar, va a costar 30 pesos. Ahora, no sé cuál es la fijación. Acá tengo el Montea Portal. El Banco Central del Uruguay, encabezado por Tolosa, propone que los bancos adviertan a sus clientes sobre los riesgos de tener dólares. El Banco Central propuso un proyecto que obliga a las instituciones que reciben depósitos a informar en forma destacada los riesgos de tener cuenta en moneda extranjera. Los clientes deben ser advertidos de que pueden recuperar menos dinero en pesos uruguayos si cambia la cotización. Entonces lo que quiere Tolosa, que es socialista, y ya estamos terminando, quiere obligar, como buen socialista, a las instituciones bancarias, propuso una consulta de un proyecto que obliga a las instituciones, obliga a los bancos que reciben depósitos en dólares
a informarle al tipo que va con $500 a publicarlo que corre riesgo ese dinero. Pero yo creo que los uruguayos tienen dólares porque justamente el dólar le da seguridad. Me parece a mí. O sea, ¿por qué todo? Y además el proyecto no se queda acá. El proyecto dice que va a obligar a las inmobiliarias, bien de socialistas, ¿no?, a que cuando pongan un apartamento, una casa a la venta, lo pongan en unidades indexadas, o sea, que lo pongan en pesos. Entonces yo lo que le digo al presidente del Banco Central, que es socialista, claro, como es socialista piensa así, que deje la gente en paz. Que eso es lo que hacían en los países socialistas. Obligaban a la gente y le decían, usted puede tener $1, $3 y 4 caramelos. Acá no, acá si el tipo quiere tener dólares y quiere perder plata teniendo dólares, que pierda plata teniendo dólares. Dejen la gente en paz, no la persigan más, no lo obliguen a una mutualista, no lo obliguen a una escuela, no lo obliguen a tener esto, no lo obliguen a en qué dinero puedan dar. Es una mentalidad socialista. Yo sé que la mitad de los uruguayos votaron eso, pero los uruguayos no quieren eso. Porque si los uruguayos quisieran eso, el 70% de los depósitos serían moneda nacional y no en dólares. Por algo el 70% de los depósitos son en dólares. Porque es lo que quieren los uruguayos y las uruguayas, como dicen ustedes. Entonces yo le digo al presidente Tolosa porque desde que asumió tienen que vender los dólares, tienen que desprenderse de los dólares. Los bancos le tienen que decir a la gente que no tienen que tener dólares. Ahora le tienen que decir a la gente que es peligroso tener dólares. Pero yo nunca había sentido esto. Que un presidente del Banco Central diga que los clientes deben ser advertidos de que pueden recuperar menos dinero si cambia la cotización. Pero eso, Tolosa, lo sabe cualquier persona. Si yo tengo un dólar que vale 40 pesos y lo vendo, me dan 40 pesos. Y si el dólar baja a 35 pesos, lo vendo, me dan 35 pesos. Eso ya lo sabemos todo. No tiene que advertir nada. Deje que la gente tenga lo que tenga. Por favor, le pido, presidente, con todo respeto. Bueno, 12:02. Nos vamos.